Bueno, pues buenos días a todos, buenos días, espero se encuentren bien. Vamos a empezar la clase de electricidad de la fecha 16 de junio, para lo cual les pido que vean sus videos y tomen sus anotaciones. En un momento voy a compartir la presentación que vamos a llevar ahora. ¿Sale? Permítame. Bueno, hoy vamos a ver lo que se refiere a lo que son los empalmes eléctricos, para lo cual veremos en cierta forma que un empalme es uno de los requerimientos muy necesarios en una instalación eléctrica, para lo cual necesitamos que sí asistan a la clase presencial, porque ahí vamos a desarrollar diferentes empalmes en los cuales especificaremos de qué forma se deben de llevar a cabo y el procedimiento adecuado, así como también mencionaremos cuáles son los inconvenientes de no realizar un empalme adecuado. En el objetivo de esta parte de los empalmes es que el alumno realizará empalmes eléctricos que posteriormente utilizará en instalaciones eléctricas. Dentro del área industrial, los empalmes realmente no son muy usados por el hecho de que son un alto riesgo. Más sin en cambio, hay ocasiones en que por circunstancias de necesidades de producción o necesidades de tiempo, sí es necesario realizar, pero bajo ciertos requerimientos de seguridad que especifique la norma NOM 001 de la revisión 2012, de la cual haremos revisión en esta parte de los temas. Bueno, los empalmes eléctricos son uno de los factores que más influyen para el correcto funcionamiento de una instalación eléctrica y a la vez son a veces las posibles causas de que ciertos incendios se provoquen por la mala operación o mal procedimiento de este tipo de empalmes. Dice, y como se vayan a instalar los cables eléctricos, se debe llevar a cabo el empalme más ideal. A continuación presentamos los empalmes más comunes utilizados en instalaciones eléctricas. Los empalmes más comunes son del empalme de derivación simple. Este empalme de derivación simple se utiliza mucho cuando tenemos que hacer una bifurcación o una división de la línea continuada donde va alimentando, para lo cual es necesario que el empalme quede muy bien elaborado, porque como es una derivación, realmente en ese punto puede haber calentamientos. Para que podamos aislar ese empalme es requerido el tipo de cinta adecuada para evitar cualquier calentamiento o daño a la línea. La derivación doble H, este tipo de empalme de derivación doble H en las industrias no está permitido por el hecho de que es un alto riesgo de calentamiento, ya que en él participan tres cables. Al haber tres cables quiere decir que la carga o la corriente que circula suele ser mayor a la que se soporta el conductor, por lo tanto, en industrial es difícil de encontrarlo, más sin en cambio en las casas habitaciones se llega a presentar, siempre y cuando se podrá hacer este tipo de empalme cuando el interruptor de protección termomagnético sea de la capacidad adecuada para abrir el circuito en calentamientos o fallas de cortocircuito. Esta derivación doble H. La derivación con nudo doble, este tipo de empalmes no es muy usado ya por el hecho de que forma una área muy grande de formación y puede en cierta manera ocupar mucho espacio en los registros. Por lo tanto, este tipo de nudo doble es difícil de encontrar. Más sin en cambio, se puede hacer con mucho cuidado, ya que el amarre requiere mucha experiencia y a la vez habilidad para poder hacer el nudo. La derivación con doble C, como mencionamos igual en la H, es no muy permitido en la área industrial
por lo que mencionamos que los calentamientos son muy altos y pueden provocar, en cierta forma, un cortocircuito. Igual como el derivación doble. Más sin en cambio, vamos a elaborarlo para que vean qué tan laborioso, importante en ciertos casos, cuando solamente es requerido en puntos estratégicos de la instalación, de la cual no es fijo que quede establecido en una instalación. La derivación final, esta quedó descartada realmente dentro de las instalaciones porque realmente el formado o estructura de este tipo de amarre o empalme creaba una bola muy grande y en los registros a veces por haber muchos cables se puede tener un calentamiento muy alto o rozamiento con las paredes del contenido del registro y puede ocasionar un cortocircuito. El western largo es uno de los del tipo de empalmes que más se usa cuando requerimos darle continuidad a la línea de tal forma que nos permita mantener esa continuidad y como es las mismas, un cable con respecto al otro, tienen que ser de las mismas características, es decir, cobre con cobre o aluminio con aluminio. No es permitido hacer empalmes aluminio con cobre, ya que por tener diferentes características y propiedades, los materiales pueden sufrir cierta ruptura y por lo tanto la continuidad se puede perder o en su defecto los calentamientos pueden sobrepasar los niveles permisibles de protección de la cinta de aislar o elemento de protección externo. Por lo tanto, el western largo es usado siempre y cuando los materiales sean los mismos, así como también el western corto. Son uno de los empalmes que más comúnmente se usa. Empalme de antena, estos empalmes de antena, pues ahorita con tanta innovación de tipo de conectores y clemas, creo que por ese lado este tipo de empalmes ya no es muy usado, ¿vale? El cola de rata es uno de los elementos o tipo de empalmes también muy usado en las instalaciones eléctricas por la gran estabilidad mecánica que presentan. Más sin en cambio, lo que sí se requiere es que este tipo de empalme, la persona que lo realice sea una persona experimentada en la cual tenga muy buena habilidad para desarrollarlo. Hay tapones tipo taparrosca. Estos son los que ahorita están saliendo en la actualidad. La única revisión que se tiene que hacer a la taparrosca es que realmente el casquillo interno no esté suelto al meter los cables, porque si existe una parte falsa dentro de la taparrosca, podemos tener la posible causa de un cortocircuito. ¿Vale? Entonces, ojo, mucho cuidado. Estos son los empalmes más usados. Bueno, para que nosotros podamos realizar los empalmes eléctricos, la norma mexicana ONOM 001-2002 en instalaciones eléctricas, en la sección 110-14, referente a las conexiones eléctricas de los empalmes, en el apartado A, dice, los empalmes soldados deben unirse primero. Es decir, antes de que nosotros hagamos una actividad para poder soldar esos dos cables, es primordial unirlos de una forma segura, es decir, realizar el empalme en forma adecuada, de forma que aseguren que antes de soldarse las conexiones, tanto mecánicas y eléctricas, estén debidamente trenzadas, es decir, que no tengan espacios o huecos para antes de darle el punto de soldadura. 2. En esta misma sección dice que los empalmes, uniones y extremos libres de los conductores deben cubrirse con un aislamiento equivalente a de los conductores o con un dispositivo adecuado y de calidad para que realmente el empalme surta su efecto de darle continuidad al paso de la corriente y alimentación del voltaje. Es necesario que el aislamiento que usemos sea de calidad y además el procedimiento de aplicarlo sea la adecuada. Dentro de nuestras prácticas presenciales vamos a llevar a cabo los procesos tanto del empalme, del estañado y por último de aplicación de la cinta de aislar. Los conectores o medios de empalme de los cables instalados en conductores que van directamente enterrados deben estar aprobados por los materiales para su uso. Es decir, hay ocasiones en que dentro de los registros subterráneos o registros
dentro de ciertas trincheras o lugares donde mantengamos los cables abajo del nivel del suelo, es necesario que esos cables estén pero bien seguros de que están aislados. Hay en la actualidad resinas que nos permiten realizar estas actividades. Por lo tanto, cada uno de los que realicen este tipo de empalmes deberán corroborar que el tipo de resina o elemento a utilizar para aislar estos cables esté debidamente aprobado dentro de la norma oficial mexicana de instalaciones eléctricas. Todos los elementos fabricados dentro de la República Mexicana deben de estar avalados y certificados por la NOM o por las normas americanas en cuanto a lo que se refiere a tipos de conductores y aislamientos. ¿Sale? Muy bien. ¿Cuáles son los problemas más comunes al realizar empalmes? 1. No utilizar el equipo y herramientas adecuadas. A veces cuando hacemos un empalme resulta que agarramos el cable, lo pelamos y con las mismas manos hacemos el trenzado. Hay gente que tiene mucha habilidad, pero sin en cambio las manos son elementos primordiales, sin embargo no tienen el apriete adecuado. ¿Qué debemos de utilizar? Las pinzas adecuadas de tal forma que el cable logre su amarre completo. Luego, utilizar cintas de mala calidad o mal usadas o cubrir el empalme. Hay ocasiones en que las cintas que vamos a utilizar o están sucias o en su defecto es de un material muy corriente. Cuando la aplicamos, en vez realmente de cubrirlo, lo que hacemos es crear una pequeña bola de material recubierto que nos dificulta en cierta forma meterlo en los registros como se indica en esta ilustración. Si se dan cuenta, la ilustración hay muchos cables en la cual tenemos un empalme, pero ese empalme, si se dan cuenta, está totalmente hecho bolas. No le permite a los demás cables poderse alojar, aunado a que todavía a este cable le falta lo que es el aislante. Dice, al colocar en registros eléctricos, dejar sobre la cinta y el cable al calentarse provocar calor, ocasionando un cortocircuito. Cuando nosotros trenzamos cables, resulta que queremos meterlo al registro. En este caso, el registro es metálico. Si la cinta no fue realmente aplicada adecuadamente, recuerden que los cables es material conductor y si ese cable quedó en cierta forma visible o no totalmente recubierto, puede ser que al estar trabajando o al circular corriente dentro de este conductor y al tocar con la parte metálica del registro, podemos provocar un cortocircuito que en cierta forma dañará nuestra instalación eléctrica. Dice, mala selección del calibre que no soporta la corriente de conducción provocando cortocircuito. Suele ser que cuando estamos haciendo los empalmes, empalmamos cables de diferentes calibres. Por lo tanto, el cable de mayor calibre va a circular más corriente y el cable de menor calibre no va a poder soportar esa corriente, ocasionando que al circular esa corriente podemos obtener o se puede provocar un fuego o cortocircuito ocasionado por la demanda máxima de corriente que circula. Es necesario que cuando nosotros realicemos los empalmes, verifiquemos que los cables, tanto de los que estamos empalmando, sean del mismo calibre para evitar posibles problemas que dañen nuestra instalación. ¿Vale? Entonces, es importantísimo. Muy bien. Bueno, a continuación vamos a ver a continuación vamos a ver un video en el cual observaremos cómo el conductor debe de ser debidamente empalmado. ¿Vale? Entonces pongan mucha atención. Ahorita vamos a pasar el video. Permítanme. Ahí está. Entonces, a continuación, muy bien. Pongan mucha atención y cualquier pregunta, háganmelo saber por correo o en su defecto aquí dentro de la ya práctica presencial. Si hay una observación, estoy a sus órdenes para poderles contestarles sus dudas y poder resolver lo que ustedes crean que se les dificulte entender. ¿Vale? Entonces, pongan mucha atención y vamos a verlo.
Como se dan cuenta, está utilizando una herramienta en la cual hace el empalme en forma lineal. Este tipo de empalmes, si se dan cuenta, es para cables de a baja y media tensión, que quiere decir que el conductor va a conducir una alta corriente, por lo tanto debe de ser debidamente el proceso elaborado. Si se dan cuenta también, las cintas están debidamente protegidas para no estar expuestas tanto a la intemperie de daños de humedad como de polvo o grasa. ¿Sí? Una vez que el empalme fue elaborado, se verifica que ya está instalado y se pone a trabajar el equipo. Pues ahí se dan cuenta, el empalme ya fue elaborado. Unión aislada, tipo serie 82-A, dice hasta 5 kilovolts. Entonces, si se dan cuenta, es una tensión ya algo alta, en la cual sí necesita un proceso realmente de gente calificada. Bueno, cuando este tipo de materiales se debe de limpiar y quitar posibles suciedades y a la vez quitar todo lo que pueda provocarles alguna dificultad al hacer el empalme. Después, con una pequeña puntilla se limpia y se hacen los debidos cortes al conductor para poder empalmar. Él está haciendo la marca y a la vez está cortando o retirando el cable, el aislante que tiene para poder permitir que haga su acoplamiento o empalme. ¿Sí? Ya que ambos cables están debidamente aislados para poder poner el tipo de empalme mecánico, ese tipo de empalmes mecánicos es para poder unir dos cables línea a línea sin tener que dañar al cable, ¿va? Y lo hacen con una herramienta debidamente adecuada. Esto hace que el cable sea ponchado y apretado. Posteriormente se le aplicará, como se dan cuenta, un tipo de recubrimiento para que puedan realmente aislar. ¿Sí? Toma sus medidas para que esté debidamente equilibrado o simétrico el tipo de empalme. Corrobora las medidas y ya tiene debidamente sus moldes cortados para poder hacer su inserción de material o resina. En uno de los extremos corta el punto donde va a unirlo hacia el cable para que pueda ser debidamente empalmado. Hace la observación de que debe estar con las caras simétricas para poder hacer la unión y después en cada uno de los extremos de este tipo de moldes le pone una pequeña cinta para evitar que el producto que va a aplicar se salga, ¿vale? Muy bien, él sustrae el producto para poder hacer la aplicación tanto del material con el producto catalizador o resina, este es su catalizador y este es su resina. Ambos los va a mezclar para poder hacer el compuesto. Mezcla la resina en un tiempo de 30 segundos y después, mediante sus pequeños conos, va vertiendo el producto ya mezclado, tanto el catalizador como la resina, y de esa manera está haciendo que el empalme o la unión que hizo entre ambos conductores se quede totalmente protegida. Luego debe quitar los conos que él utilizó para poder aplicar su resina y darle tiempo a que haga su trabajo el catalizador con la resina. Otro tipo es el empalme tipo Y de la serie 90-B1. Este tipo de empalmes a veces, como se podríamos decir, como si fuera el de división o el de bypass. Este tipo, si se dan cuenta, lo está haciendo con una parte mecánica que es rígida.
une los cables mediante esa parte mecánica o zapata, ya que la tiene unida, tiene ya su molde debidamente ya con las dimensiones adecuadas y lo inserta o lo coloca dentro del empalme. Corta las partes donde va a hacer la parte simétrica con respecto al conductor y de esa forma él podrá tener el espacio o la aplicación necesaria para meter sus productos que van a ser los que van a aislar ese tipo de empalmes o uniones. Mezcla la resina 30 segundos. Acuérdense que estos productos ya son por parte del proveedor, que en este caso es 3M. Ya una vez que tiene estos productos ya mezclados, los aplica en su molde debidamente colocado, introduciéndolo a través del cono que el mismo proveedor del producto te lo proporciona. Una vez que ya ha sido aplicado, hay que dejarlo un tiempo para que se logre endurecer. Él muestra como un pequeño tapón para evitar que sea contaminado ese producto, lo coloca, de esa forma la resina está aplicada. ¿Para qué es necesario? En este caso, para registros que están sumergidos en agua o sumergidos que por las inclemencias del tiempo son serie del empalme múltiple. Se utiliza el Scotch serie 85, ¿vale? Igual hace su unión entre el conector y los une. Luego a través de la herramienta para poder poncharlas, este tipo de conectores, lo limpia bien adecuadamente. Acuérdense que todo proceso requiere limpieza. ¿Por qué? Porque como va a circular corriente, es probable que al tener grasa o aceite pueda provocar una flama o un calentamiento excesivo que al estar presente con la cinta, que es en cierta forma elástica, podría provocar un cortocircuito o un sobrecalentamiento. Después vuelve a poner una zapata de tipo mecánica y la asegura a través con un tornillo y lo aprieta en forma precisa. Dense cuenta que el producto que él está utilizando es de calidad, no está reusado, es realmente nuevo todo, para que él pueda tener seguridad dentro de su procedimiento de aplicación de productos para este tipo de empalme. Tiene que verificar que cada uno de los elementos que va a hacer uso estén debidamente limpios y que a la vez, ahorita que él haga su instalación de este tipo de elementos contenedores o depósitos, estén debidamente protegidos y bien sellados para que el producto que él va a aplicar realmente cumpla su función a la cual fue destinado. Hay que presionar muy bien en la parte donde están los cables, porque acuérdense que el producto lleva algo de química que puede en cierta forma poder salirse o perder sus propiedades. Ahí tienen los dos productos, tanto la resina como el catalizador. Ambos productos son mezclados para que no exista problema dentro del mismo contenedor de la bolsa. Lo permite, puesto que ya tiene la forma adecuada. Procede a aplicar ya la resina con el catalizador para poder realizar los empalmes y que queden debidamente recubiertos con este tipo de productos. Una vez que él ya colocó la resina, lo que procede es a realmente sellar el pequeño contenedor o tubo que él fabricó con esos elementos que el cliente o proveedor le proporcionó, procurando que no se tire o se salga el producto. Dejarlo que frague. ¿Vale? Uniones autocontraíbles, llamadas PST. ¿Sí? Ahí lo que hace es limpiar debidamente bien las superficies
en ambos extremos, ya que los provocó una aislante. Luego introduce una pequeña como camisa y coloca el empalme donde va a ir y lo poncha con la herramienta, ¿sí? Para comprimirlo y ponchar los conectores. Si se dan cuenta, la ponchada está muy bien elaborada y mide que el material que va a utilizar cubra lo necesario en donde está el empalme, ¿sí? Toma las medidas adecuadas de tal forma que no pierda la referencia. Para eso utiliza otro tipo de cinta que le va a permitir ver cuáles serían sus puntos donde él necesita cubrir, ¿sí? Mete su camisa para que va a cubrir y si se dan cuenta va quitando una pequeña cintilla y conforme él va quitando la cintilla, el material que va a hacer el recubrimiento se va adhiriendo a la parte del empalme. Esto le da propiedades tanto mecánicas como eléctricas que le aseguren que su empalme no provoque ningún daño a la parte del conductor y a la parte del usuario o pueda tener un daño ya estando instalada. Muy bien. Si se dan cuenta, este tipo de empalmes son realmente muy necesarios porque hay ocasiones en que sí se requiere hacerlo. Hay otro tipo de uniones termocontraíbles, el llamado ITSN. ¿Sí? Este es como el que comúnmente utilizamos mucho como llamado termofil. La única diferencia son los valores que soporta este tipo de aislante. Dice que hasta 600 volts y debe de ser debidamente introducido, cortado como lo indicaba anteriormente con las debidas longitudes para evitar que los daños o las corrientes que circulen no creen un arco o creen una fuga de corriente, ¿vale? Ya que una vez que ya hice la unión, muestra cómo queda realmente ya elaborado este tipo de empalmes en algo práctico, ¿sí? Bueno, pues este tipo de uniones es para tensiones bajas, en las cuales se pueden hacer y pues tanto este tipo de empalmes estos empalmes son para usos de tipo también industrial y los materiales que utilizan realmente son de alta calidad, ¿sí? Bueno, si se dan cuenta, los empalmes fueron elaborados con productos de alta calidad y con herramientas, tanto parte de resina como catalizador, pero también, si se dieron cuenta, utilizó mecánicas o zapatas. En este caso, puede haber de tipo conector mecánicos de aluminio o conectores a tope de aluminio. También hay de cobre. Claro, vuelvo a decir, para que podamos nosotros hacer un empalme, necesitamos que los cables tengan la misma característica, es decir, cobre con cobre y aluminio con aluminio. Y si lo hacemos, que sea con un material debidamente de alta calidad. Un empalme mecánico para conexiones eléctricas consiste en unir dos o más cables en un mismo aparato o instalaciones para continuar la conducción eléctrica. Realmente, para que podamos hacer este tipo de empalmes con este tipo como conectores simples, necesitamos ese tipo de herramientas, ¿va? Entonces, sí es importante usarlas, sí, porque nos aseguramos. Otra de las posibles tipo de conexiones es en clemas o terminales roscadas, como las que les indicaba. Una clema, también conocida como bornera, es un tipo de conector eléctrico en el que el cable se apresiona contra una pieza metálica mediante el uso de un tornillo. Dentro de los tableros de control, este tipo de elementos clemeras o clemas, o borneras también llamadas, se utiliza mucho porque nos da más seguridad que el cable esté más correctamente conectado y si hay un calentamiento, el elemento que está dentro de este tipo de clema soporta la corriente a la cual va a circular en este conductor. Cada tipo de bornera va de acuerdo a la capacidad de corriente. Si necesitamos más corriente, necesitamos colocar una bornera de más capacidad de corriente, ¿sí? Dentro de los tableros no está permitido hacer empalmes, todo debe de llegar a una bornera o una clema, ¿vale? Dentro de los que se refiere a terminal de rosca, vuelvo a decir, es importantísimo que al utilizar este tipo de terminales, revisemos
antes de instalar que la parte mecánica que está dentro de este tipo de conector esté debidamente bien alojada, porque suele ser que cuando nosotros colocamos los cables ya trenzados y al meter la tipo rosca, suele suceder que se salen. ¿Por qué? Por la vibración o por el movimiento mecánico que pueda existir. Otro de los tipos de empalmes o elementos que podemos utilizar para poder hacer un buen empalme son las zapatas, y tanto hay zapatas con identificación para cada uno de los cables, es decir, negro con el color negro, azul, en diferentes formas. Nosotros podemos también hacer uso de ellas, ¿va? Entonces, sí es importante, claro que es importante, porque de esa manera nuestra instalación eléctrica está más segura. Muy bien. Bueno, pues si vuelvo a decir, si hay una duda de lo que acabamos de mencionar, hágamelo saber por medio de correo, y nosotros, bueno, en este caso, su servidor está para apoyarlos y ayudarlos a que entiendan todo lo que estamos hablando, y como vuelvo a decir, ya en la práctica vamos a nosotros a llevar a cabo la actividad, y vean qué tan importante es este tipo de trabajo. Bueno, pues gracias por el momento. En un momento vamos a dejar de proyectar la presentación y posteriormente continuamos con la segunda parte. Bueno, como vuelvo a decir, no se olviden de asistir a sus clases presenciales para que puedan ustedes realizar las prácticas y realmente ser los partícipes de sus aprendizajes, y vean dónde podemos tener puntos de mejora para poder lograr los objetivos y poder entender todo lo que estamos comentando. Bueno, si hay alguna duda, vuelvo a decirles, comuníquese por correo, o en su defecto, vuelvo a decir, aquí los espero en la práctica presencial. Bueno, gracias y hasta luego. Nos vemos en un momento.